Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa El Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Previo vamos a adorar a nuestro Creador. ¿Cuántos hombres saben gritar de júbilo? Bien, pues solamente los hombres díganlo. Me alegraré y cantaré al Señor. ¿Habrá aquí mujeres que saben gritar de júbilo? Bien, las mujeres díganlo. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. Bien, queridos hermanos, vamos a seguir estudiando las clases en el libro de Apocalipsis. Vamos a seguir nuestro estudio. Por favor, no cierre su Biblia porque esto es un estudio. Ve el capítulo 20, vamos a leer desde el capítulo 20, versículo 1 al 3. Capítulo 20, versículo de 1 al 3. Su santa palabra se lee así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase masas las naciones, hasta que fueran cumplidas 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Padre de la gloria, tu palabra ya está bendecida. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor, para poder discernir esta clase que vamos a enseñar. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he pedido. Amén. Ahora sí, el tema que he escogido para esta clase se llama Satanás es atado, como hemos leído en el Apocalipsis capítulo 1 al 3. Como una forma de introducción, hermanos,
Al concluir la clase anterior, vimos lo que sucedió con el anticristo y el falso profeta. Ya lo estudiamos. Ahora ve Juan lo que sucederá al tercer miembro. Sí, es el tercer miembro de la Trinidad satánica. Satanás, tal vez usted notó que aquí se emplean los mismos 4 nombres empleados en el Apocalipsis capítulo 12:9 para referir a este malvado líder. Un poderoso ángel desciende del cielo, entiéndalo bien, toma a Satanás y lo ata por 1000 años. La viva descripción que aparece aquí obviamente emplea un lenguaje simbólico y se refiere al bloqueo radical del poder y actividad satánica. O como se ha señalado en los eruditos, Satanás no es meramente restringido, el que totalmente está inactivo. Con Satanás atado ya no habrá ninguna lucha espiritual. Esto debe entenderlo claro. Ya Satanás está atado. Ya no puede hacer nada en este tiempo. El hecho es que el tentador está atado y hace posible que haya una paz, que haya una tranquilidad predicha por los profetas, cuando luego lo hemos visto en las consecuencias de lo que llamamos el milenio. ¿Cómo comenzar? Ahora le explico lo siguiente. Este periodo permanece enmarcado al contraste con la gran tribulación, que lo antecede a la rebelión final que Satanás lo sigue. El efecto realmente de esta detención de Satanás es que él no será capaz, ahora no podrá engañar a las naciones durante este periodo. Va a estar atado. El resultado de esto es que la paz universal será una realidad, no un sueño, no una meta. Después de esto será liberado, de acuerdo a la palabra, y fiel a su naturaleza, él volverá a sus actos engañosos. Vamos a mirar y a desarrollar este tema. Cuando nosotros seguimos viendo la primera resurrección, anote usted, primera resurrección, capítulo 20, versículo del 4 al 6. Juan nos sigue narrando, y vimos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a ninguna imagen que habían hecho y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, volvieron a reinar con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, cuando vemos el capítulo 4, el versículo 4, es un versículo muy difícil de interpretar, que incluye a 2 grupos. Y esto, tome nota usted, hermano. El primer grupo, identificado solamente como aquellos a los que le ha sido la autoridad, se le ha dado autoridad para juzgar. Ese es un grupo. El segundo grupo es aquellos que han aceptado a Jesucristo durante la tribulación. Sí, hermanos, porque en la tribulación habrá mucha gente que será salvada. Algunos creen que el primer grupo está compuesto por los 24 ancianos. Esto anótelo. De los cuales comentamos cuando hemos leído los capítulos 4 al 5. Y también lo hemos visto en el libro de Lucas, capítulo 22, del 29 al 30.
Aquí se encuentra evidencia de que este punto de vista. Ahora, observe usted, sin embargo, el énfasis general de la Escritura es todos los vencedores tendrán participación en el reino con Cristo. Lo habla en Apocalipsis capítulo 5, versículos de 9 y 10. Pero si queremos profundizarnos un poco, podemos ver al libro de Daniel capítulo 7, 27. Usted lo lee y lo va a desarrollar, puesto que esto no es definitivamente lo que esperamos ver. Léalo, escrutíñelo. Cuando sigo leyendo la Biblia, Juan dice sobre las almas de los mártires, aquellos que murieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo dice Apocalipsis 24. El significado traducida vivieron. Esto es una palabra que hay que subrayar. Vivieron ha ocasionado realmente algunos problemas a los intérpretes de la palabra. Porque aquí aparecen los amilianistas. Los amilianistas que consideramos en un momento, ven esto como una resurrección espiritual de las almas de los justos que han muerto. Sin embargo, estimados hermanos, la misma palabra griega es usada como resurrección corporal, no espiritual, sino corporal. Y también lo menciona el libro de Juan, capítulo 11, 25, y el libro de los Romanos, 14, 9. Ahora, como resultado, muchos eruditos bíblicos creen que este significado tiene que ver mucho con el capítulo 25 de Apocalipsis. Ahora bien, un tema de controversia entre los estudiosos y que así lo afirman. El segundo grupo que estamos viendo resucita en este punto en la que declara el capítulo 7, versículos 9 al 17, o en la cosecha de los capítulos 14, versículos 14 al 16. De todos modos, hermanos, ellos ahora han resucitado y están reinando con Cristo. También hay otras controversias en torno a lo que dice el versículo 5. El versículo 5 está mencionando, esta es la primera resurrección. Observe bien este detalle, esta es la primera resurrección. Aquellos que creen que la iglesia pasará por la tribulación, ponen esta declaración como una prueba de que hasta este punto nadie ha resucitado entre los muertos. Sin embargo, nosotros ya hemos estudiado, ya hemos explicado lo que hemos visto con los dos testigos que habían resucitado de los muertos. Esto fue mucho antes de este evento. Y después fueron tomados al cielo, y lo ven en el capítulo 11, versículo 11 y 12. Obviamente, este versículo nos muestra claramente que no es el significado de la declaración en cuestión. Además, el versículo 26 de Apocalipsis claramente implica, al referirse a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Usted lo puede ver en Apocalipsis 20:14, que es la primera resurrección, que concierne a los justos solamente y que es una resurrección para la vida eterna. Pero al comparar los versículos 4 y 5, vemos que hay dos tipos de resurrección. Y aquí usted tiene que tomar nota y estar bien claro. La primera se relaciona con la resurrección de los justos. Ya lo hemos visto. Los justos, los que murieron, ya resucitaron, están reinando con Cristo. Pero la segunda es de los impíos. Recuerde, lo vamos a desarrollar ahora,
que no es lo mismo los que resucitaron la resurrección, no es lo mismo de la segunda resurrección. Porque la segunda resurrección es de los impíos solamente. El Nuevo Testamento no proporciona realmente una enseñanza clara sobre la doble resurrección, aunque queda implícito, escuche bien esta palabra, implícito lo que Juan nos habla en el capítulo 5, 28 y 29. Obviamente esto está claro, que la primera resurrección incluye a todo el pueblo de Dios, incluso a los mártires. Por lo tanto, el resto de los muertos debe incluir a todos los que no han conocido a Cristo. Ahora entiende, este último grupo no resucita hasta después del milenio. Recuerde, unos resucitan, después viene el milenio, pero los otros, los injustos, los malvados, quedan ahí todavía, no han resucitado, sino después del milenio. Después del milenio. Y esto lo describe el versículo 12. Cuando el resto de los muertos, escuche bien, cuando el resto de los muertos resucite para comparecer ante el trono del juicio de Dios. Cuando observamos el versículo 6, declara que la bendición de aquellos que participan de la primera resurrección, que es la primera muerte, según Hebreos 9:27, es la muerte señalada para todos los hombres, excepto aquellos que estén vivos en este momento, en la segunda venida de Cristo. Aquí hay algo que entender, y esto tiene que usted anotarlo, porque en el tiempo del milenio van a nacer, van a seguir teniendo hijos. El diablo ya está atado, ya no hay pecado. Vamos a ver, vamos a seguir desarrollando qué va a pasar con esto. Porque la segunda muerte menciona aquí que es la muerte eterna. Vea usted capítulo 20, versículo 14. O si quiere seguir estudiando, vea Mateo capítulo 10, 28. Donde se hace un contraste entre la muerte del cuerpo y del alma. Aquí se habla la muerte del cuerpo y la muerte del alma. Aquellos benditos, o sea, los que están salvos, que participan en la primera resurrección, serán, óigalo bien, sacerdotes de Dios y de Cristo. Van a ser sacerdotes de Dios. Un erudito bíblico observa que ellos son sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué son sacerdotes? Porque tienen acceso a la presencia de Dios y reinan con Él en el reino mesiánico. Ahora, al dejar esta sección de lo que estamos hablando, deseamos hacer una observación, y esto es importante. Estos benditos, estos resucitados, aparentemente tienen cuerpo, y aquí tiene que usted observar, tienen cuerpo de resurrección. Tal vez usted se pregunta, pero ¿qué es esto? Mientras que los hombres de las naciones, vea usted capítulo 28, tendrán cuerpos naturales. Aquí habla un cuerpo de resurrección y hay uno de los cuerpos naturales. Esto no debe ofender a nadie, queridos hermanos. Por nuestro Señor, Él habitó en un cuerpo resucitado, 40 días, que son algunas de las maravillas que nos espera en el estado glorificado. Recuerde, no es lo mismo un cuerpo de resurrección que un cuerpo natural. Y se lo voy a explicar luego en este desarrollo. Ahora, observe usted lo siguiente, hermanos. Hay teorías. Hay gente que piensa una cosa. Hay piensa que otros estudiosos
creen otras cosas, pero hay teorías sobre el milenio y sus características. En este punto realmente creemos que conviene definir el término milenio. Porque si estamos estudiando el milenio tenemos que discernir qué es el milenio. Constituye realmente el principio del interés de esta sección, de esta clase. Este es un término realmente teológico y viene de dos palabras de latín, mille, con doble L, que significa mil, y annum, con doble N, que significa año. Se basa en ese uso del término 1000 años, de los versículos del capítulo 22 al 7. Se usa para referirse al periodo de los 1000 años del futuro reinado de Cristo en la tierra. Ahora entienda esto también, en relación con el establecimiento del reino sobre Israel. Aquí hay una pregunta con respecto a los 1000 años, que surge en el capítulo 20 de lo que estamos estudiando. Ha suscitado determinables debates sobre la iglesia. Efectivamente, es posible identificar diferentes sistemas de interpretación, diferentes sistemas, según la manera en que ellos abordan el sistema del milenio. Pero voy a yo considerar 3 puntos que para este estudio es importante. Es un énfasis principal, se encuentra en el premilianismo. Otro para observar es el postmilianismo. El pre es antes, el post es después, y también está el amilianismo. Ahora, literalmente, en el milenio, según ellos, 1000 es un número simbólico. Según ellos, esta teoría, esto es simbólico y representa solamente un periodo entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Para ellos eso es lo que significa. Los adherentes a este punto de vista no ven el libro de Apocalipsis realmente como es, sino con una narrativa de eventos en una forma consecutiva. Más bien, ellos creen que es una recapitulación de lo que ya ha ocurrido. Por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesucristo, según ellos, la porción que relata cuando Satanás fue atado y confinado por 1000 años, que nos habla el capítulo 20, versículo 1 al 3, debe ser identificada como una victoria para nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás durante su ministerio terrenal. Mire lo que están explicando. Ahora observe la otra postura. Los postmilianistas creen que el Evangelio triunfará y que Jesucristo volverá cuando la iglesia haya preparado al mundo para él. Para estas personas, el milenio es considerado como el triunfo final del Evangelio en esta era presente. Ahora entienda, ellos creen que el mundo mejorará cada vez más por la predicación del Evangelio. Para el intérprete de Apocalipsis postmilenial, Apocalipsis capítulo 19, realmente no describe la segunda venida de Cristo. Más bien describe en forma simbólica el triunfo de los principios cristianos en los asuntos humanos y la victoria de Cristo a través de la iglesia. Sin embargo, hermanos, la Escritura en ninguna parte describe el origen de la edad de oro de la predicación del Evangelio. No lo dice. El Evangelio que será proclamado de acuerdo a Mateo capítulo 24, 14.
Pero cuando llegue el fin, y esto observe bien, será presentado en términos de apostasía, en ningún caso de avivamiento universal, de acuerdo como lo dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ahora, hemos visto los postmilianistas. Veamos y sigamos observando los premilianistas. Creen que todos, oiga bien, que todos los eventos destacados en este Apocalipsis capítulo 20 se refieren nada menos que al fin de la era. Sí, hermanos, ellos creen que después de la segunda venida de Cristo, Satanás será atado y confinado, los justos van a resucitar para unirse al Señor, mientras reine en la tierra en su reino temporal. Esta era del reino terminará con la última rebelión de Satanás y el juicio final. Ahora observemos este otro tercer punto que hablaba del dispensacionalismo. Es una variación realmente de un punto de vista. El dispensacionalismo ve al reino milenario como un aspecto de un programa teológico de Dios. Él percibe la era del reino. ¿Cómo qué? Como un cumplimiento de la promesa hecha a David de que el reino no tendrá fin. Él ve los 1000 años como un periodo de tiempo literal. Además, él lo ve como un periodo en que Cristo literalmente regirá sobre la tierra como gobernante supremo. Ahora, de este modo, Israel ocupará un lugar de prominencia en este reino. Y los gentiles también serán bendecidos prominentemente. También en este sistema es la idea del sacerdocio restaurado y los sacrificios, los rituales, que lo habla el libro de Daniel, capítulo 40 al capítulo 48. El dispensacionalista no ve ningún acto espiritual del reino cumplido en la iglesia del presente, mientras que los versículos del 4 al 6 nos da alguna información sobre el milenio. Otras partes de la escritura que hemos leído nos proporcionan ciertas características de la era del reino. Es el reino, una forma de gobierno será teocrático, pues Cristo gobernará. ¿Y en dónde? En la capital, y su reino estará en Jerusalén. Por consiguiente, hermanos, Cristo tendrá el centro terrenal en la ciudad santa. También les presentaré otras características que hay, que como en forma de estudio cada uno tenemos que entender. Cuando esté el tiempo del milenio, el diablo ya está atado, van a suceder cosas maravillosas. Va a haber paz universal. Usted también me pregunte, pero ¿dónde dice? Vea usted Salmo 46:9, o si es mejor, vea el libro de Isaías 2:4. Va a haber una paz universal. Va a haber un periodo de prosperidad universal. Lo habla Isaías capítulo 65, 21 al 24. Pero no solamente habrá paz universal, habrá también prosperidad universal. Pero hay otro punto muy importante, que va a haber justicia universal. Lo habla Isaías capítulo 11, del 3 al 5. Todas estas citas bíblicas que le doy es para que usted estudie en casa. Porque la Biblia no es solamente para cargarla, es para escudriñarla, es para conocer
¿Cómo va usted a conocer a Dios si ni siquiera lo estudia la Biblia? ¿Cómo usted pretende ir a un cielo, a una tierra nueva? ¿Cómo usted pretende? Si en el cielo ni siquiera lo conoce. No llega con oraciones. Pero además de esto, hermanos, del conocimiento universal que va a haber en el mundo entero, va a haber conocimiento universal en el Señor Jesucristo. Y lo habla el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, o el libro de Habacuc, que es el 2:14. Ahora, después que hay este paso universal, esta prosperidad universal, la justicia universal y conocimiento universal del Señor, va a haber otra cosa más. Una restauración de la tierra. Y va a estar en su primer estado fructífero. Nos dice el libro de Daniel 35, 1 y 2. Vemos otro cambio. Los animales feroces, su naturaleza será cambiada. El niño podrá jugar con un león y no le hará daño. Porque habrá, hermanos, animales. Pero no como los que están ahora, sino cambiados completamente. Porque Dios le va a quitar la parte feroz del animal. ¿Quiere saberlo? Vaya a Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. Pero también va a haber un cambio en la forma de la tierra. Va a haber cambio. ¿Por qué? Porque la luz del sol y de la luna va a cambiar. Va a ser una forma diferente. Y lo dice el libro de Isaías capítulo 30, versículo 26. Y hay un punto importante para que usted se entere. Habrá una vida más larga para las personas. Isaías 65, 20 al 22. Pero si queremos seguir estudiando más, ve el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 4, o vemos al versículo 12, versículo 13. Es posible encontrar en este libro de Zacarías más detalles sobre algunas de las características del milenio. Ahora, no olvide usted estudiar los capítulos del 40 al 48 del libro de Ezequiel. ¿Por qué? Porque aquí dan una detallada descripción de Israel, que es el pueblo de la nación que ha regresado a la tierra prometida de Abraham. Esta tierra que Dios le ha prometido a Abraham, ellos van a venir ahí. El milenio hará posible el cumplimiento de esta promesa. Y después del milenio, hermanos, los descendientes de Abraham habitarán en la tierra para siempre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios cumple sus promesas. El Dios nuestro cumple sus promesas. Si Él ha prometido algo a nosotros, Él va a cumplir. Por eso nos entregó a su Hijo, para ir a la cruz del Calvario y con precio de sangre redimirnos de los pecados. Vamos a ver cómo va a terminar la rebelión final de Satanás. Nosotros ya en el capítulo anterior hemos visto qué es lo que va a pasar a dos de ellos. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra cuando seguimos viendo el capítulo 20 del 7 al 10. Observe lo que nos dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya pasaron 1000, ¿verdad? Suelto. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Y subieron, entienda bien, sobre la anchura de la tierra y rodearon
el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. Hermano, esto no es un cuento de camino. Esto es palabra de Dios. Esto va a suceder. Y si usted no viene al camino de Dios, ya sabrá lo que le espera. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de venir a Él. No para ser uno más en la iglesia. No. Porque Dios no va a venir a salvar iglesias grandes. Va a venir a salvar a los redimidos. A los redimidos en Cristo. Ahora observe esto. Juan señala que una vez que Satanás ha sido puesto en libertad, porque ya ha sido desencadenado, ahora está en libertad, Satanás no va a perder tiempo para levantar la bandera de la rebelión. Él comienza a engañar a las naciones por todo el mundo. La gente que intenta seducir aparentemente son los santos que sobreviven y los hijos aquellos que entren al milenio. En otras palabras, hasta 1000 años, el diablo atado, no hay pecado, todo muy lindo. Y nos preguntamos, ¿y nosotros qué? Tenemos al diablo. Entonces, exteriormente habrán personas que van a ceñirse al gobierno de Cristo y van a confesar, como muchos ahora, Señor, yo te amo, yo te quiero, Señor. Es de la boca para afuera. Sin embargo, interiormente no habrá realidad en su confesión. En consecuencia, cuando Satanás sea liberado, muchos de ellos van a seguir en una rebelión contra Dios. Ahora bien, a juzgar por lo que aquí se está hablando, al parecer una gran multitud va a seguir a Satanás en su rebelión. Vea Apocalipsis 8, 28. Sin embargo, no habrá batalla, porque cuando rodeen, oiga bien, la ciudad de Dios, la que Él ama, Él intervendrá y destruirá toda fuerza rebelde, de acuerdo al capítulo 29. De este modo, la última insurrección de Satanás será historia. Y él, al igual que la bestia y el falso profeta, serán lanzados para siempre al lago de fuego y azufre. Y lo dice Apocalipsis 20:10. En vista del amplio respaldo de esta rebelión satánica, óigalo bien, hermanos, óigalo bien, formulamos una pregunta, que es lo que le decía al comienzo. ¿Por qué Dios permitirá que Satanás sea liberado? ¿Para qué? Si sabemos que él es malo. Ahora vea bien. La razón es que tal vez Dios permitirá que Satanás sea liberado para aquellos nacidos durante el milenio. No habrán tenido oportunidad de vivir para Cristo o contra Él. Tal vez usted recuerde la base del capítulo 19:15 y otras escrituras de nuestro Señor. Gobernará estas naciones con una vara de hierro. No obstante, Dios concede a cada persona el derecho de ser y tener libre albedrío. Hermanos, un robot no puede amar. El amor es una decisión individual. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y esto incluye la capacidad de elegir a través de toda la Escritura. Dios ha permitido al hombre escoger a quién servir. Y los que nacieron en el milenio no se van a escapar. Por eso es que eres atado
porque aquellos que se van a perder, se van a perder. Adán, Eva, tomaron su decisión. Y cada uno de sus descendientes ha decidido, ya sea a Dios o contra él. La presencia de Satanás entre ellos, que nazcan durante el milenio, les dará la oportunidad de decidir. Y en un sentido, hermanos, el resultado ya se ve de antemano. El hombre aún prefiere su propio camino, planeando su propia vida. Como resultado, multitudes de estas personas del milenio caerán en la tentación y se congregarán en la ciudad al despecho de este soberano de la tierra. Pero antes que se lancen un ataque, ellos serán destruidos. ¿Con qué? Con fuego del cielo, y su intento de rebelión será muy abrupto. Capítulo 20, versículo 9. Hermanos, ese es el final de los rebeldes. Que aún en estos tiempos se le dice, Cristo te ama, y lo ignora. Busca al Señor, y lo ignora. En los tiempos finales será igual. No querrán saber de Dios. Hermano, escapa del infierno. Escapa del infierno, porque este es el momento. Estás escuchando la clase. No tienes excusa delante de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Bendiciones.